tardes, queridos amigos, preciados poetas. Nos encontramos esta tarde de hoy en la librería Fondo de Cultura Económica. Como verán, nos encontramos con una persona muy especial. Él es un destacado escritor de los años 90, muy resaltante. Él es editor, es periodista y es narrador. Y lo tenemos esta tarde de hoy para que nos pueda conversar un poquito más acerca de sus anécdotas, de sus proyectos y pues conocer un poquito más de nuestro apreciado Javier Arévalo. ¿Cómo está, estimado? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme a esta entrevista. Para nosotros es un honor poder tenerlo en Viaje Cultural para que usted pues nos pueda comentar un poquito más acerca pues de usted, más que todo conocerlo. En primer lugar, ¿cómo es Javier? Bueno, soy un poco loco, soy un escritor que decidió serlo a los 14 años y desde entonces vivo solamente de esto, de ser escritor, de escribir en diarios, de publicar libros y de editarlos también. Veo que usted ha tenido también la gran osadía de ser impulsador del Plan Lector. Queremos que nos cuente también acerca de ello. Bueno, el Plan Lector nació en 2006 con una iniciativa que convocó a más de 70 escritores, la Biblioteca Nacional participó, un banco participó y participaron también 10 municipalidades que organizamos una acción de impacto mediático que llamó la atención del país, que se llamó Escritores en el Patio. 70 escritores se reunieron en el mismo momento en 70 escuelas y dieron una conferencia para más de 40.000 padres de familia. Eso generó el impacto necesario para que el Ministerio de Educación tomara conciencia que el Perú necesitaba una meta nacional de lectura. ¿Qué es el Plan Lector Nacional? Una meta nacional de lectura que le propone a la escuela pública y privada que haga posible que los niños lean al menos un libro al mes. Un libro al mes para alumno y para maestro, porque en el Perú 7 de cada 10 adolescentes fracasa cuando lee un texto, pero también en ese momento 6 de cada 10 maestros tenían graves problemas para comprender lo que leían. Por eso nace el Plan Lector Nacional. Y eso fue prácticamente una lucha, ¿no?, que usted prácticamente trató de realizar. ¿Y qué pasó después de ello? ¿Logró su objetivo? Sí, fui convocado por el Ministerio de Educación y cuando estaba el ministro Wexler en el ministerio, y con ellos diseñamos la Estrategia Nacional de Lectura. Desde entonces se ha implementado. El problema que se presentó luego y que yo ignoraba en ese momento es que el Perú no cuenta con un Ministerio de Educación que tenga una Dirección Nacional de Bibliotecas Escolares. Eso quiere decir que en el Perú no existe desde el Estado una política que haga posible que los niños accedan al servicio de biblioteca escolar. Esa es una falla tremenda de la estructura orgánica del Ministerio de Educación y hoy ese es el trabajo que estamos enfocando desde varios espacios de animadores de lectura, porque sin eso un país no puede formar lectores. Es lo primordial, prácticamente. No existe un solo país en donde los niveles de lectura sean aceptables, Finlandia, Alemania, Canadá, Norteamérica, que la biblioteca no sea el centro neurálgico de una escuela. O sea, Osvaldo Reynoso llamaba esto una entidad lectora. Si una escuela no es una entidad lectora, no es escuela. En el Perú solo lee un niño que tiene un padre que le compra el libro. Eso quiere decir que los niños que están en la escuela pública están completamente aislados del acceso al libro, y los maestros también. Nosotros no tenemos bibliotecas públicas tampoco adecuadamente montadas. Eso quiere decir que nosotros también, para leer, siempre tenemos que tener dinero para comprarnos el libro. Claro. Eso no le sucede a un ciudadano norteamericano o a un japonés. Claro. Ellos usan bibliotecas públicas, financiadas por el Estado con sus impuestos. Nosotros no tenemos eso. Entonces estamos en desventaja para desarrollar todas nuestras capacidades intelectuales, porque la persona que no ha pasado por la experiencia continua de lectura, como cualquier otra parte del cuerpo, el cerebro atrofia. Aquellas condiciones connaturales del ser humano que no se entrenan.
Entonces tenemos poblaciones gigantescas con mentes atrofiadas que carecen de vocabulario, que carecen de velocidad de procesamiento de información, porque leer produce el desarrollo de esas capacidades. Y tiene toda la razón, nos hace falta bastantes elementos para poder llegar a ello, y eso directamente ya lo tiene que ver el gobierno de la República, ¿no? que nos prácticamente nos limita para poder tener ello. Es exclusión pura. El alumno peruano y el maestro peruano está excluido del acceso al libro de lectura. Si no tiene dinero para comprar, no lee. Y eso es inaceptable. Claro. Cambiando un poquito más de tema, usted, aparte de escribir narrativa, también vemos que escribe escritura pues para niños, ¿no? Sí. ¿Nos podría comentar un poquito acerca de sus obras? Sí, tengo desde hace muchos años, desde el 97, que fui invitado a escribir una novela juvenil para Santillana. Empecé una producción que ha trascendido Perú, que se vende en México, en Argentina, en Colombia, en Puerto Rico. Es un tipo de literatura que normalmente tampoco aparece en los comentarios de los diarios, donde se hacen. Aunque al último libro sí le hicieron una crónica, se llama Sofieles Invisibles, porque es un poco más adulta. Pero no hay una crítica peruana orientada hacia la discusión del libro infantil juvenil que se desarrolla en las escuelas. Pero a partir del plan lector, ese mercado ha sido una de las puntas de lanza de la industria editorial peruana. Nunca, como antes, desde 2006, han nacido tantos editoriales para plan lector, tantos autores han escrito no solo para plan lector, sino libros han sido. Alonso Cueto, por ejemplo, que es con el primero con el que hacemos una novela juvenil, él y yo fuimos convocados por Santillana para un catálogo que tenía solo autores internacionales. A partir del 2006 hasta ahora, esa producción ha sido enorme y muchos de nosotros hemos sido promovidos ya en otros países. Eso ha sido un impulso maravilloso, un resultado de que ha habido una demanda de lectura para las escuelas. Qué maravilloso. Y díganos, también tenemos entendido que usted, por otro lado, es otro de repente rubro, aparte de ser editor, ser escritor, narrador, usted también ha ejercido el periodismo. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Fui periodista básicamente porque un maestro de literatura me dijo cuando yo era niño que yo no quería ir a la universidad, yo quería ser escritor. Y entonces él me dijo, estudia literatura. Y yo le dije, pero al estudiar literatura, ¿a qué te dedicas? A ser profesor. A ser profesor. Yo odiaba la escuela. La secundaria fue desastrosa, para mí fue un lugar de martirio y aburrimiento. Bueno. Y yo a los 14 decido escribir y todo me estorbaba. Pero él me dijo algo, a los periodistas les pagan por escribir. Y entonces esa fue la clave. Yo soy el hijo de un obrero, o sea, yo no concibo una actividad de trabajo que no sea remunerada. Así que no escribí, no empecé a escribir porque me gustaba y porque lo decidí, pero empecé a escribir pensando que ese iba a ser mi trabajo. Y ese ha sido mi trabajo desde que tengo 14 años. Entonces, hago periodismo, no quería ser periodista, estaba ocupado haciendo mi novela, también me quitaba tiempo. Pero trabajé en muchos diarios hasta que en el 90 entré al Comercio, a la página cultural del Comercio. Durante 5 años fui cronista del Comercio y luego he sido editor de revistas. Inventé una revista que se llamaba Detalles de las tiendas Bon, que también era muy cultural, pero también de consumo, de comida, de vestido, de paseo, ¿no? Para el público consumidor de Bon. Ahí me refugié desde el 95 hasta el 2000 tanto, que no me acuerdo. Pero también desarrollé esto, mi habilidad para generar productos. Entonces he sido editor de publicaciones como Yo Leo, que colocó entre Yo Leo y Leamos de La República y de Pensa, más de 6 millones de ejemplares de libros en el mercado. Nunca en mi vida me imaginé que iba a ganar tanto dinero vendiendo cuentos. Vendí cuentos de más de 40 autores peruanos, ilustrados por dibujantes peruanos, y fue una experiencia maravillosa que también impulsó el plan lector nacional. ¡Wow! Maravilloso.
Eso. ¿Y cuáles son sus proyectos que tiene actualmente Javier Arévalo? Bueno, uno de estos es el que te mencioné hace un momento, que es el objetivo político, digamos. Yo hago político en el sentido, como decía Benedetti, en su más alta acepción, la política es también una forma de amor. Creo que a partir de la política, la visión que tengo es de un país en el que ningún niño, para el 2030, carezca de un servicio de biblioteca escolar, en ninguna escuela, ni pública ni privada. Ese es el objetivo en términos políticos. En términos personales, las novelas que escribo, los libros que estoy escribiendo, estoy haciendo un cuento que va a ser publicado en 10 países simultáneamente por una editorial que recién está abriendo su catálogo latinoamericano. Y en paralelo soy editor y escritor de guiones de unos cómics que hemos lanzado. Cuéntanos acerca de ello, porque también he sabido y he entendido acerca de ello. Acabamos de lanzar Protectores, se llama. Es una saga de 20 capítulos. La primera temporada es de 20 capítulos. Son 4 personajes y cada personaje tiene 5 capítulos. Los 4 personajes completan una novela gráfica de más de 400 páginas que hemos producido en más de 3 años con un grupo que nos hacemos llamar los Cachina Comics. Cachina Comics es la banda de rock que produce el cómic, y además soy propietario con otros 4 amigos de una empresa que se llama Recrea Soluciones, que es la comercializadora y la administradora, la encargada de hacer los negocios de la producción cultural que es Cachina Comics. El supuesto de esto es, en principio, porque todos nosotros queríamos hacer historieta, porque hemos nacido. Yo creo que no hay un solo lector del siglo pasado que no haya nacido a la lectura con libro ilustrado o con historieta. Todos, si tú rastreas a los intelectuales más connotados del mundo, vas a encontrar que todos ellos se van a referir en algún momento a las historietas que leían de chiquitos. Humberto Eco, por ejemplo, Sabatero, Vargas Llosa, el mismo Rubén Blades, que tiene en su propia galería, en su propia biblioteca, una colección enorme de historietas de cuando era niño. Entonces creemos que la historieta es una herramienta poderosa para la promoción de lectura, y ese es el enfoque social. Ahora, con Recrea vamos a salir todavía no sacamos los 20 capítulos, pero queremos invitar a empresas a que compren una colección para llevar a escuelas públicas para crear los clubes de cómic. Hemos participado, yo no lo hemos hecho directamente, pero en Chorrillos, en un colegio parroquial de mujeres, una profesora ha creado su club de cómics y me contaba cosas como que, por ejemplo, se confundían las niñas al leer, pero que rápidamente aprendieron el lenguaje cinematográfico del cómic, ¿no? Y que les encantó, que decían, como son 4 personajes, el Guachimán es el primero, y las chicas dicen que el Guachi es lindo. Me parece fabuloso que digan que es lindo. Ahora el Arcángel, que los ha impresionado porque es más político, un poco más adulto. Viene Escorpiona, que es una niña que es mantenida criogenizada en el futuro, y cuando despierta es una máquina de matar, transformada por las radiaciones y el acelerador de hadrones en Suiza que fue conectada. Y al final viene Enet, que es una chica de la selva que ha sido asesinada y que ha sido un cuerpo, un ser interdimensional ha tomado su cuerpo y revive siendo esta entidad tan rara que es Enet, que vamos a conocer en los últimos 5 capítulos de esta temporada. Así que esos son los proyectos en este momento, ¿no? Terminar una novela, terminar el cuento este que va a salir en varios países, impulsar los cómics y crear, presionar también desde ahí para que haya bibliotecas en este país. Ojalá que se pueda dar en realidad, porque nos hace falta y mucho. No existe ningún país que haya desarrollado su ciudadanía al margen del libro y lectura. No puede haber una sociedad que desarrolle tecnología y ciencia sin acceso a la lectura. No puede haber la cultura que produce el contacto con otras voces. Y la lectura lo que hace es hacer posible que los niños y nosotros podamos tener diálogos equivalentes con el mundo. En este momento tenemos un país, cualquier niño, cualquier nombre, cualquier chico en una escuela de 13, 14 años no puede sentarse a conversar
con un chico de un país finlandés, porque no mantienen un país como Finlandia o como Corea o como Canadá, porque no tienen los desarrollos intelectuales equivalentes, no poseen los mismos vocabularios, porque la lectura lo que hace es instalar y desarrollar el lenguaje y las capacidades. Sin eso, tenemos las herramientas para poder desenvolvernos. Exactamente. Quisiera que nos deje un mensaje para todos los seguidores de Viaje Cultural que nos van a ver y también para que pueda, ¿cómo podemos seguirlos? ¿Tiene redes sociales, algunas páginas quizás? Sí, yo como fui periodista y como soy escritor, escribo todos los días de cualquier cosa. Tengo un fanpage y tengo mi personal que siempre tiene 5.000 personas. Es curioso porque todos los días desaparece alguien y entonces es 4.999, entonces puedo permitir que haya una cena. Hay una cena, claro. Sí, generalmente está lleno, pero el fanpage sí es infinito. Hay 7.000 personas ahí. Tenemos el fanpage también de Protectores y de Cachina Comics, donde también nos comunicamos. Y Recrea, la empresa, que también tiene su propia página web y su fanpage. Básicamente eso es el espacio por donde me comunico. He estado muy recluido durante muchos años escribiendo, porque durante 3 años estuve desarrollando lo de los cómics. Pero hace un año empecé a ser mucho más activo para comunicarme, precisamente porque tengo más objetivos que desarrollar. Quisiera que nos deje un mensaje para todos los seguidores de Viaje Cultural. ¿Por qué debemos seguir a nuestros instintos quizás para poder desarrollar la lectura? Quiero que se pueda dirigir a ellos para que les pueda dejar un mensaje. Nosotros vivimos en una sociedad que cree pero no sabe. Una población que cree pero no sabe es fácilmente manipulable. Por otro lado, la lectura lo que hace posible es la generación de riqueza. Hace posible que una persona de cualquier origen pueda comunicarse con personas de cualquier origen. Se puede instalar culturalmente, socialmente y económicamente. Nuestros ciudadanos, nuestros niños, tienen el peligro de reproducir la pobreza cultural, social y económica a sus padres. La lectura nos da una posibilidad. La lectura no hace a nadie bueno, lo hace más competente siempre. Y es un gran mensaje que nos deja nuestro apreciado Javier Arevalo. Y bueno, queridos amigos, ha sido un gusto poder tenerlo a nuestro apreciado esta tarde de hoy aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, nos estaremos viendo ya en otro recorrido cultural. Nos vemos. Chao.